Bienvenidos todos y todas a un viaje al interior. Este espacio donde todos nosotros, ustedes los oyentes, mis invitados y yo, haremos un viaje a nuestro mundo interno. Según los fundamentos teóricos, la culpa es un sentimiento humano que implica la sensación de responsabilidad o remordimiento por haber cometido un acto considerado incorrecto, inmoral o dañino. Este concepto tiene profundas raíces en la historia de la filosofía, la religión y la psicología. El concepto de culpa ha evolucionado a lo largo de la historia y su significado y peso en la sociedad han variado en diferentes contextos y épocas. En el contexto histórico, por ejemplo, la culpa ha tenido muchas influencias. Algunas de ellas están condicionadas por la religión, la filosofía y la evolución cultural. En caso de la religión, en muchas culturas la culpa está estrechamente vinculada a conceptos religiosos de pecado y transgresiones morales. La religión ha desempeñado un papel fundamental en la creación y perpetuación de la culpa en la sociedad. Con respecto a la filosofía, los filósofos a lo largo de la historia, como Immanuel Kant, han desarrollado teorías éticas que han explorado el concepto de deber moral y la responsabilidad, influyendo en la comprensión de la culpa. En el sentido de evolución cultural, la percepción de lo que es moral o inmoral ha evolucionado a lo largo de la historia, influenciada por factores como cambios en las normas sociales, avances tecnológicos y transformaciones políticas. En definitiva, hablar de la culpa puede ser un ejercicio interesante, pero a la vez incómodo para muchos de nosotros, pues la culpa está directamente relacionada con nuestra historia personal, con las circunstancias de vida o el lugar donde crecimos, o nuestro contexto familiar o religioso, pues son todos estos elementos los que han condicionado no solo las cosas que hacemos, sino aquello que experimentamos con respecto a cómo hacemos sentir a los demás, con aquellas cosas que decimos o hacemos, y cómo vivimos las consecuencias de estos actos a nivel personal, pero sobre todo en nuestro mundo emocional. Porque la culpa es algo muy triste y doloroso, porque eh, es algo que está ahí siempre, ahí carcomiendo en el corazón y que no nos deja tener paz y tranquilidad. La culpa es uno de los fundamentos de la educación católica en la que me eduqué. Entonces, la tengo muy asociada como con eso, con la religión. La culpa es un sentimiento como desagradable o como que te echan tus espaldas. eh, no sé definir la culpa. No me parece ninguna cosa muy útil. Igual hay otras emociones como la rabia o la tristeza, tal, que me parece que tienen su sentido, pero sentirse culpable me parece como una cosa un poco estéril. Me parece que hay que transformarlo en algún tipo de decisión o de aprendizaje, pero me parece una cosa un poco estática y rumiativa y tal. No acostumbro a vivir como con la culpa, a pesar, es que me recuerda mucho a las monjas de mi cole, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Pues chicos, no la habito mucho. Uf, la culpa. Para mí la culpa existe y es necesaria porque es lo que te hace reconocer que obraste de una manera que heriste a alguien o a ti mismo o lo que sea. ¿Sí? Es como el sentimiento que te hace percibir que algo mal hiciste, sobre todo cuando tu conciencia está aún más expandida. Pero también es un sentimiento delicado porque para mí es el que te detona eso, sin embargo no te puedes quedar ahí. Entonces es un sentimiento que tiene un hilo muy delgado entre el reconocer que hice mal y debo ir a disculparme o resarcir lo que hice, arrepentirme si creo que lo hice mal, pero no quedarme en él.
porque ahí la culpa eso trae otras cosas. Entonces es un sentimiento como, es como una pincelada, como un chispazo que te regala la vida para que caigas en cuenta de algo y ya, y lo dejas al lado. Es algo así. La culpa es aquello que arrastramos a lo largo de nuestra vida por aquellas cosas que no hemos trascendido, por las que hemos fallado, que no hemos sido capaces de trascender. En, en- Al final, pues bueno, los humanos tenemos aquello que se llama, o dicen que tenemos aquello que se llama ego, que al final pues es una serie de trajes, de costumbres, de mecanismos que nos hemos ido construyendo a lo largo de la vida para poder afrontar situaciones que hubieran sido muy complicadas, ¿no? Tenemos que a veces como que ponernos justificaciones para entender y para dar un entendimiento a aquello que nos rodea. En muchas situaciones, sobre todo este ego se va construyendo, en mi opinión, pues en infancia, en épocas bastante iniciales de nuestra vida. No tenemos un entendimiento, no tenemos herramientas, no tenemos la capacidad de lidiar con determinadas situaciones. Entonces, pues tenemos que adaptarnos al medio. Esto nos va construyendo este ego y este ego, volviendo a la pregunta de la culpa, es el que a veces no nos hace trascender determinadas situaciones. Porque bueno, tenemos esos mecanismos de defensa, nos impiden que al final, o bueno, nos ayudan a no sentir tanto miedo, nos ayudan bueno, a ir avanzando. Pero igual que nos ayuda, muchas veces nos entorpece. Y simplemente a veces el tratar de aceptar que algo lo hemos hecho mal, o directamente el no ponerlo sobre nosotros, sino ponerlo, ya no digo sobre nadie, simplemente el ser capaces de soltar algo pues bueno, que a lo mejor no necesariamente no somos responsables de todo lo que pasa, ni muchísimo menos. De hecho, nos hacemos más responsables no somos tan importantes, por decirlo de alguna manera. Hay grandes fuerzas muchísimo mayores que nosotros y nosotros pensamos que somos los causantes de todo y no es así, al menos en su mayoría. Entonces, el entender todo esto nos hace ir avanzando y el ir soltando esas cosas que o trascendemos y aceptamos o se convierten en culpa y las vamos arrastrando poco a poco en nuestra vida y al final pues también nos van sesgando y nos van impidiendo el seguir avanzando. La culpa para mí es un sentimiento inherente al ser humano, creo. La he experimentado varias veces y, y no me gusta sentirla. Lo que pasa es que ahora soy consciente de cuando la siento y puedo identificar eh, previo trabajo, que no es fácil, pero sí que puedo hacer esa introspección de mirar qué es lo que me hace sentir culpable, cuál es la razón que hay detrás de todo esto y probablemente con qué parte de mi más tierna infancia me está conectando. Y cuando identifico esta situación, he conseguido llegar a, pues, a hablar con esa culpa, ¿no? Hablar con ella, a, a cogerla, entender que está ahí por alguna situación y aprender a superarla. Pero en un principio tengo mi vida como dividiendo en dos partes. Cuando no era muy consciente de todo esto, para mí la culpa era tremenda, porque es un sentimiento que te puede aniquilar prácticamente, dejar completamente disminuido. Pero si la observas y hablas con ella, esto parece una locura, pero puedes hablar con tus emociones. Si hablas con ella, te puede aportar mucha información valiosa que te ayuda a ese proceso de autoconocimiento, ¿no? Así que me parece que ya que está ahí, hay que sacarle partido. Algo innecesario, algo innecesario, algo que no vale la pena sostener porque hace mucho daño. Es veneno. Hay muchas sensaciones de culpa, o hay muchas maneras de experimentarla, pero hay algunas que son las más recurrentes.
según los conceptos teóricos, como por ejemplo la culpa por acción. Este es un sentimiento de responsabilidad o remordimiento por haber cometido una acción negativa o perjudicial, como lastimar a alguien, robar o mentir. También está la culpa por omisión, que es esa sensación de culpa por no haber actuado en una situación en la que se considera que se debería haber intervenido, como no ayudar a alguien en apuros. También está la culpa moral, que está relacionada con la violación de principios morales o éticos, como transgredir los valores religiosos o personales de una persona o un grupo de personas. También está la culpa social, que es esa sensación de culpa debido a la presión social o las expectativas de la sociedad, como no cumplir con las normas o roles esperados. Por último está la culpa injustificada. En ocasiones, las personas podemos sentir culpa sin una razón clara o lógica, a menudo relacionada con problemas de autoestima o ansiedad. Estas sensaciones de culpa pueden variar en intensidad y duración, pero son comunes en la experiencia humana y pueden influir en la salud mental de las personas a nivel temporal o en el largo plazo. Uy, pues para mí la culpa es uno de los peores sentimientos, junto con el arrepentimiento. Me parece que la culpa y el arrepentimiento es lo que sobre todo lo que nos frena y nos tortura más. Pensar, la culpa y el arrepentimiento están relacionados con el pasado, con cosas que ya no puedes cambiar, que ya han sucedido. Me parecen sentimientos inútiles que no son... Bueno, yo no sé si nos educan, nos imponen, están dentro de nuestra cultura, pero para mí son los dos sentimientos que promovería educar para olvidarlos. Me parecen poco útiles además. Para mí la culpa se la inventó la religión católica, honestamente. Y, por ejemplo, siempre que hago acompañamientos, yo intento llevar a la gente a no hablar de culpa. Vamos a dejar de hablar de culpa y vamos a hablar de responsabilidad. De responsabilidad de tus actos y no de los actos de los demás, ¿no? Yo creo que la culpa es una forma de castigo, es una forma, y además que no es reparadora, ¿no? Porque la culpa es como, sí, castigarse por algo que pasó o por algo que hice o por algo que dije o por alguna cosa que ya no puedo cambiar porque está en el pasado. Y entonces yo creo que si pudiéramos eliminar la culpa y empezáramos a hablar de responsabilidad, de, ok, lo hice mal o hice algo que generó alguna cosa a otra persona o incluso a mí misma, ¿qué voy a hacer ahora? A partir de ahora voy a hacerlo diferente, a partir de ahora me voy a hacer cargo o voy a intentar reparar. Eso sería para mí responsabilidad. Y creo que la culpa mete a la gente en sufrimiento y en malestar sin sentido, ¿no? Sin encontrar soluciones. La eliminaría, si pudiera. Una emoción muy inútil. Yo creo que es un mecanismo del ego para perpetuarse, para seguir existiendo, bajo la forma de algo más bien visto, ¿no? Uy, siento culpa, es porque le he hecho algo mal a alguien, entonces soy bueno, soy misericordioso o tengo empatía. Bueno, la culpa, yo creo que como todas las emociones son tesoros, claro que tiene un mensaje, ¿no? Positivo a aportar, que es, bueno, mira a ver qué has hecho con lo que no te sientes a gusto, ¿no? Replantéate tus valores, escúchate. Claro que sí. Pero pasado ese escuchar el mensaje, permanecer en la culpa, no creo que tenga mucho sentido. Creo que ahí hay una acción que podemos hacer que los americanos le dicen make amends, que es como retis- res- um, no me sale la palabra, no sé si hay un sinónimo en castellano tal cual, probablemente lo haya, restituir, quizás, ¿no?
bueno, he hecho algo que sé que me quedo con algo dentro, ¿no? Algo incómodo, pues busco compensar de alguna forma eso y me acerco a esa persona y reconozco eso y energéticamente busco repararlo, ¿no? Pero hecho esto, la culpa en sí, o sea, quedarme con una carga energética adentro, creo que es el ego diciéndote es muy, muy importante, ¿no? O sea, no le veo mucho sentido a la culpa. Miedo también, yo creo que es un miedo, ¿no? La culpa para mí es como enfrentarte a miedos internos de muchas creencias, ¿no? De muchas cosas que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida y que son disparadores que salen en circunstancias determinadas y que hacen que conectemos con ese temor interno, con ese juez que nos dice o que nos quiere decir qué es correcto y qué es no, y qué no. La culpa es para mí, de las peores cargas que usted puede tener. Em, Irse a la cama sin poder eh, descansar a gusto por un tema de alguna culpa, algo que usted se haya llevado, es lo que me ha hecho a mí madurar mucho en muchos aspectos y al final de cuentas vivir sobre la premisa de que no te vayas a dormir con algo que, ¿verdad? Con algo que te preocupa, con una culpa muy grande de algo. Entonces, la culpa es en definitiva una maestra de la vida, eh, por actos inmaduros que hayas hecho, por algún acto que usted tal vez dice, ¿por qué estoy tan arrepentido de haberlo hecho, verdad? No debería ser algo en la vida, en nuestro corto paso por esta vida, que nos debamos de arrepentir y sintiendo culpa. Entonces, son cosas que usted tiene que vivir, porque en definitiva las cosas son como tienen que ser y no como uno las idealiza en muchas de las cosas. Entonces es una maestra, en definitiva, de la vida, que te ayuda a madurar, te ayuda a saber qué es bueno que hagas, qué no, dónde están tus límites, a conocerse más. En definitiva, a mí me ha ayudado precisamente a tratar de ser buena persona para no volverme a ir a la cama pensando en algo que no me deje dormir, un sentido por algo, por el tema de la culpa precisamente. Entonces es una maestra más de la vida. Mm, La culpa, la culpa es un castigo que nos ponemos. Es un castigo, sí, es un castigo autoinfligido muchas veces. Y esa es la que pesa más. La culpa es un sentimiento que pesa, un sentimiento que duele. Pero vuelvo y repito, muchas veces no viene de afuera, viene de adentro. Y esa es la que más cuesta trabajar. Con la culpa debe venir el perdón, debe venir un proceso de sanación, pero a lo interno. Y es jodida la culpa. Cuando no se trabaja, cuando no se identifica, cuando no se trata de sanar, es jodida. La culpa es la mala manera del concepto de responsabilidad. Hay culpa allí donde no sabemos ser responsables. La culpa es la versión drama queen de ser responsable. Pensar en la culpa hace que automáticamente mi mente se vaya a mi formación católica cristiana. Pues es verdad que la culpa era una sensación o una emoción a la que se nos invitaba de manera recurrente, que teníamos que experimentar de manera constante porque era una manera de admitir nuestra imperfección, por lo menos ante los ojos de Dios.
de un Dios que en ese momento veía como un ser castigador. Hoy la culpa definitivamente tiene para mí una visión un poco diferente. Es como una sensación desempoderadora, porque castra la libertad del ser humano. De alguna manera, el sentirnos culpables por hacer algo no nos permite caminar en dirección a la responsabilidad. Entendemos que hemos fallado y entendemos que tenemos que sentirnos mal y torturarnos por aquello que hicimos mal y pasar mucho tiempo pensando en aquello que debimos hacer diferentes, pero no nos invita de ninguna manera a crear estos hábitos o comportamientos que nos alejen de estos patrones de comportamiento que nos hacen sentir culpa de manera recurrente. Me gusta esta idea de cambiar la culpa por responsabilidad y cambiar la responsabilidad por hábitos y comportamientos. Porque entre más constantes somos en crear hábitos y comportamientos que nos alejen de situaciones donde hacemos sentir mal a otros, más fácil es hacernos responsables y más sencillo es eliminar la culpa de nuestro mundo emocional. ¿Y para ti? ¿Para ti qué es la culpa? Namaste.